Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz, y la madre de éste fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de éste fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de éste fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos, durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Este santo evangelio de Mateo, que comienza con esta larga genealogía de Jesús en el capítulo 1, nos revela que realmente el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios se hizo parte de nuestra historia humana, pero no de cualquier manera. Lo hizo en un pueblo que formó el pueblo judío, el pueblo elegido, y era realmente hijo del rey David. Sin embargo, la genealogía que aparece en Mateo capítulo 1 difiere de la que está en Lucas capítulo 3. Son dos linajes diferentes, aunque ambos parten del rey David. En San Mateo, David engendra a Salomón, y de Salomón procede toda una línea ancestral que lleva a Jacob, del cual nace José, el esposo de María. Pero San Mateo deja claro que no fue José el padre biológico de Jesús, sino que Jesús nació de María, la esposa de José. Sin embargo, este linaje es muy importante, puesto que a Jesús se le reconocía legalmente como hijo del carpintero José. Es decir, por el lado de José, era reconocido legalmente como un hijo de David, pertenecía a una estirpe regia, real. Era realmente entonces una condición para ser aceptado como Mesías, el hijo de David. Sin embargo, como dije en el Evangelio de Lucas capítulo 3, se muestra el linaje diferente desde David hasta Jesús, porque aquí se trata del linaje biológico o sanguíneo de Jesús, es decir, se muestran los ancestros de la Virgen María. De hecho, la Virgen tenía como papá a Joaquín, que se decía también en esa época Elí. Y ahí se muestra a San José como el padre adoptivo y también como hijo político de Elí, pero en realidad es un linaje distinto, por lo tanto no queda otra que reconocer que Lucas muestra cuáles eran los ancestros reales desde la sangre, es decir, todos los ascendientes de la Virgen María, hasta el rey David. En este caso, el rey David engendró de Betsabé a su hijo Natán, y de Natán viene el linaje de la Virgen María. Esto es interesante hacerlo notar,
puesto que así queda claro que Jesús no era hijo realmente de José desde un punto de vista biológico, sino que era hijo de la Santísima Virgen, pero en ambos casos, ya sea el legal o el sanguíneo, era hijo de David, descendiente del rey David. Da mucha importancia en estos tiempos pensar que algún día los judíos se van a convertir, como está profetizado en la carta a los romanos, y que esa conversión va a ser de gran provecho para el mundo porque significa la próxima llegada del Señor. Y también un tiempo de gracia y de fuerte evangelización en el mundo, porque si se convierte el pueblo judío es porque también van a convertirse muchos otros pueblos en la tierra. Pensemos en los musulmanes, pensemos en los chinos, en los africanos, en las tribus más distantes que puedan estar escondidas en la faz de la tierra. Todos van a recibir el influjo de la evangelización y posiblemente estos judíos conversos, que van a ser neocristianos, van a tener una fuerza de apostolado impresionante, puesto que así lo profetiza San Pablo. Nos alegramos entonces ante la próxima llegada de Jesús, que lo vemos naciendo en Belén y renaciendo en nuestro corazón, y que ojalá esta encarnación de Jesús en nuestra historia también pase a ser un aspecto fundamental de nuestra propia vida. Lo más importante que nos puede ocurrir a nosotros como cristianos es formar parte de la familia de Jesús. Tal vez no somos judíos, pero sí estamos llamados a injertarnos en el árbol genealógico de Jesús, que es la Iglesia. Todos estamos llamados a formar parte de la Sagrada Familia de Jesús, María y José por el santo bautismo, y formar parte entonces de este gran pueblo, esta gran familia que Jesús ha formado derramando su sangre en la cruz. Por los sacramentos, por el costado abierto de Jesús, nace la Iglesia, nace la verdadera familia de Jesús, es decir, la de todos aquellos que, a lo mejor sin tener la sangre del pueblo judío, sí tienen la sangre espiritual, que es la sangre de Cristo en la Sagrada Comunión, y escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.